Bueno, le acabamos de pedir al Señor que nos diera luz por medio de su palabra. Y bueno, el Señor Jesús nos dijo que Él es la luz del mundo. Entonces, lo que pedimos es que nos diera a Jesús por su palabra. Y bueno, hace un tiempo en Bogotá hicimos un estudio sobre el Salmo 30. No lo vamos a hacer hoy, les queda de tarea. Pero en el Salmo 30 vimos que prácticamente todo el Salmo 30 son palabras que podemos escuchar que las está diciendo el Señor Jesús acerca de su sufrimiento y su victoria. Y al final del estudio un hermano me dijo, oiga, pero hay una lista de salmos mesiánicos que son los que hablan del Señor Jesús. Y ese Salmo 30 no está en esa lista. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuántos salmos hay que realmente hablan del Señor Jesús? A ver, ¿cuántos, Esteban? 150. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y entonces me puse en mis lecturas por las mañanas a hacer un ejercicio que sí quiero compartir un poquito con ustedes. Y es que me puse a leer los salmos y en los primeros 9 salmos encontré ya que parece que estuviera toda la historia del Señor Jesús, salmo por salmo, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas como para ejercicio, porque nosotros tenemos que hacer el ejercicio. Si decimos que toda la palabra del Señor nos habla del Señor Jesús, entonces cada vez que leamos algo, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, eso que acabé de leer, ¿qué me muestra del Señor Jesús? ¿Sí? Y si leemos un capítulo, oiga, por lo menos vayámonos con un versículo que dijimos, esto, ahí está el Señor Jesús. Y eso es un ejercicio que, bueno, estoy tratando de aprender, no es fácil, ¿sí? Pero vamos a mirarlo un poquito en los salmos. Mire que en el Salmo 1, pues vemos básicamente, vemos un contraste entre el varón que no anduvo en consejo de malos, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, ¿sí? En contraste con ¿quién? Con del versículo 4 para abajo, los malos. En el 5, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, y nosotros si leemos en otras partes, hay una parte donde dice que Dios miró a la tierra a ver si había un justo. ¿Y cuántos había? Ni uno. Y entonces, ¿qué es ese? Aquí habla del varón que no anduvo en consejo de malos, que en la ley de Jehová está su delicia. Y si no hay ninguno así en toda la tierra, entonces, si Dios quería que hubiera alguien así en la tierra, ¿qué tenía que hacer? Enviar a su propio Hijo para que fuera justo. Y del Señor Jesús, ¿qué leemos? Aquí leemos que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Bueno, yo creo que eso solo lo cumple el Señor Jesús, porque nosotros que podamos decir que día y noche estamos meditando nosotros nos distraemos mucho, pero nosotros, por ejemplo, creo que es en Mateo, vemos que desde muy joven, ¿sí?
¿Es en Mateo o es en Lucas, donde el Señor cuando tenía 12 años estaba en el templo? Es en Lucas, ¿sí? En Lucas, Lucas 2, sí, en el verso 49, donde el Señor dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, él tenía siempre ese deseo de estar pensando en las cosas de su Padre. Y eso es lo que vemos en el Salmo 1, que él vino a ser ese único justo, ese que no anduvo en consejo de malos, ese que no estuvo en camino de pecadores. ¿Sí? Y entonces en el Salmo 2 vemos cómo lo recibió este mundo. Cómo recibe el mundo a alguien que en cuya delicia está la ley de Jehová. El Salmo 2 empieza con ¿por qué se amotinan los gentes? Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y eso lo vemos mucho en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, donde se presenta a Jesús como Dios y precisamente entonces la reacción de las personas aquí hacia él también se ve muy claro como rechazo, ¿sí? En Juan 11, el verso 47, se ve que los principales y los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, eso es exactamente lo que leemos en el Salmo 2, que los reyes y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y que dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y eso se ve en Juan 19. ¿Sí? Donde Juan 19, verso 15, donde dice ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestra rey de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea, en el Salmo vemos bien cómo el mundo recibe a Jesús cuando viene. ¿Sí? En el verso 12 dice, del Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea, pero fue lo que no hicieron. ¿Sí? Él dice en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, en ese ambiente, ¿cómo vemos al Señor Jesús que caminó en el mundo? Eso lo vemos mucho en el Salmo 3. ¿Sí? En el Salmo 3 podemos también escuchar al Señor Jesús diciendo, Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea, en todo su camino en la tierra, ¿cómo vemos al Señor? Dependiendo siempre de su Padre. Cuando dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió, leemos en Juan 11, el verso 42, donde él 41. Dice Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y vemos al Señor siempre en esa dependencia en su tiempo en
en la tierra, ¿sí? Dice en el Salmo 3, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y en algún evangelio leemos que al Señor le dijeron, oiga, escóndase porque lo quieren matar. ¿Y el Señor qué dijo? Hoy y mañana tengo que seguir haciendo mi trabajo. ¿Sí? O sea, él estaba dependiendo plenamente de su Padre. Y eso en el Salmo 4 también lo vemos. ¿Sí? En el Salmo 4 leemos, por ejemplo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Vemos la oración del Señor a su Padre. Vemos en el 7, tú diste alegría a mi corazón. Pero también vemos en el verso 2 del Salmo 4, vemos que dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y eso vemos también que nos habla el Señor Jesús, porque la honra del Señor ellos la volvían en burla, ¿sí? En Lucas vemos, en Lucas, bueno, en Lucas 3 vemos que Lucas 3, a ver si lo encuentro. Sí, mire, en Lucas 3 vemos que Lucas 3:22 descendió el Espíritu Santo sobre él como en forma corporal como paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, vemos la comunión, la complacencia que él tenía con su Padre, que nos corresponde con el Salmo 4, verso 3, donde dice que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y Jehová oirá cuando yo a él clamare. Pero también estaba pensando en el nombre del Señor en Lucas 2:21, donde dice que le pusieron por nombre Jesús. ¿Jesús qué significa? Salvador, ¿cierto? ¿Y qué le dijeron al Señor cuando estaba en la cruz? Sálvate. A ver, ¿te llamas Jesús? Entonces, eso lo vemos en el Salmo 4 cuando dice que hasta cuándo volveréis mi honra en infamia. O sea, las cosas que más honraban al Señor Jesús eran las que usaban para insultarlo. El Señor Jesús expulsaba los demonios. ¿Y qué le dijeron? Por Belcebú es que los expulsa. O sea, las cosas que eran para gloria y para honra del Señor Jesús, las usaban sus enemigos para burlarse y para insultarlo. Y eso lo vemos en el Salmo 4 cuando dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y así hay, bueno, no vamos a buscarlos todos, pero en el Salmo 5 vemos también la dependencia del Señor. Vemos en el Salmo 5, verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y leemos en Marcos 1. Y es que los tengo buscando muchas citas, pero esas son las notas que va uno tomando.
En Marcos 1:35 veíamos las costumbres del Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? Vemos en el Salmo 6, ¿sí? El Salmo 6 ya empezamos a ver al Señor no en su camino, en su ministerio en la tierra, sino el 6 nos hace pensar mucho en el momentos antes de que el Señor fuera entregado, cuando estaba en el huerto, ¿sí? Donde dice el Salmo 6, el verso 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Esta es la oración. Aquí vemos la oración del Señor Jesús cuando Él oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Y mire, el verso 10 también nos hace acordar de lo que pasó cuando fueron a arrestar al Señor Jesús. Porque dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sí? Y ahí también podemos ver en los evangelios que al Señor Jesús no lo arrestaron. Él se entregó porque no hubieran ellos realmente, sus enemigos se tuvieron que echar para atrás cuando vieron quién era. En el Salmo 7 vemos mucho también sobre el sufrimiento y el sacrificio del Señor Jesús. ¿Sí? En el Salmo 7, verso 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. ¿Quién de nosotros le puede decir eso al Señor? Señor, si yo he hecho algo malo, haga lo que quiera conmigo. No, el único que puede decir eso, que en sus manos no había iniquidad, es el Señor Jesús. Y ahora venimos a los salmos bonitos, al Salmo 8. En el Salmo 8 vemos la exaltación, la resurrección del Señor. ¿Sí? El versículo muy conocido, el Salmo 8, verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Entonces, en el Salmo 8 empezamos a encontrar la resurrección y la gloria del Señor Jesús. Y eso la encontramos en el Salmo 9 también. En el Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y el Salmo 9 escuchamos al Señor hablándole a su Padre después de su resurrección y su exaltación. Dice en el 4, has mantenido mi derecho y mi causa. ¿Sí? El 6, los enemigos han perecido. Y de eso podemos leer varias cosas. Por ejemplo, el 3 que dice, mis enemigos volvieron atrás. Y en varias partes del Nuevo Testamento leemos que todos sus enemigos fueron sometidos o serán sometidos al Señor Jesús. En 1 Corintios.
1 Corintios 15. El 25. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando sea destruida la muerte, ya no habrá más enemigos, porque ese es el último. ¿Sí? El Salmo 9, versículo 8, nos habla del milenio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En el 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Bueno, vemos cosas del reinado final del Señor. Les queda, como le decía, les queda de tarea empezar a hacer el ejercicio y llevar. Estos son ejemplos, son cosas sueltas, pero lo que realmente quisiera que pensáramos un poquito, oiga, ¿por qué estos ejercicios? ¿Por qué yo tengo que, cada vez que leo la Biblia, de activamente buscar, bueno, ¿esto qué me dice del Señor Jesús? ¿O qué me recuerda del Señor Jesús? ¿O qué esto que estoy leyendo, especialmente en los Salmos, eso lo estará diciendo el Señor Jesús? ¿Sí? Y eso es por varios motivos. El primero, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Quién debe tener el primer lugar en nuestros pensamientos? ¿Sí? Y los salmos, mire, los salmos especialmente nos gustan mucho porque expresan muchos sentimientos que nosotros compartimos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, leemos en el Salmo 70, oh Dios, acude a librarme, y eso es mi oración de hoy, porque realmente estoy en muchos problemas, ¿sí? Y entonces, bueno, uno bueno para mí, Salmo 71, verso 18. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Sí? Y así, o sea, nosotros muchas cosas en la Biblia nos las apropiamos, o sea, y eso no está mal. ¿Sí? Leemos cosas en la Biblia. Cuando me he recibido una bendición, yo puedo leer lo que dice en el Salmo 9, del verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Eso lo podemos decir, ¿cierto? Pero cada cosa de esas, antes de haberlo dicho nosotros, la dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Y cuando David escribía un salmo donde decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba profetizando lo que iba a decir el Señor Jesús. Y cuando David escribía un salmo que decía, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, pues estaba dándole gracias a Dios por haberlo librado de sus enemigos, pero realmente estaba escribiendo las palabras del Señor Jesús cuando los enemigos del Señor Jesús sean derrotados, ¿cierto? Porque David tenía unos enemigos, los derrotó, pero con eso no se arregló la humanidad ni se arregló el problema entre los hombres y Dios. Para eso tienen que ser derrotados los enemigos. ¿Que derrotó quién? El Señor Jesús. Entonces, lo primero es que si queremos que el Señor Jesús sea lo primero, entonces tenemos que buscarlo primeramente en la palabra tenemos que buscarlo a Él. ¿Sí? En Romanos 11:36 es un verso muy conocido. Porque de Él y por Él y para Él son
Todas las cosas. Entonces son algunos salmos. No, son todos los salmos. De él y por él y para él son todos los versos de la Biblia. No algunos. ¿Sí? Ahora, eso cuesta trabajo. Ayer hablábamos con unos jóvenes de la minería y es que la minería es trabajo. ¿Sí? Hay piedras preciosas que a veces aparece si uno va caminando y la puede ver, pero eso es muy rara a la vez. O a veces hay una lluvia fuerte y se derrumba algo y entonces uno puede ir a ver dónde se quedó toda la montaña a ver qué encuentra, ¿no es cierto? Pero si realmente quiere encontrar oro o plata valioso, ¿qué tiene que hacer? Cavar. Y entonces eso dice en Juan, lo dijo el Señor en Juan 5:39, que también es muy conocido. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí no dice lea las escrituras por encima, dice escudriñe. Entonces, a veces en nuestras lecturas vamos a encontrar, oiga, por encimita, oiga, sí, esto me habla del Señor Jesús y esto me habla del Señor Jesús. Pero también en mis lecturas a veces me encuentro partes donde digo, oiga, sí, todo muy bonito, mucho consuelo para mi corazón, pero ¿dónde está el Señor Jesús aquí? Y entonces es porque no está. No, oiga, es porque no lo he encontrado. ¿Sí? Pero yo no puedo decir de ningún capítulo de la Biblia, aquí no se dice nada del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, que no siempre es fácil de encontrarlo y no, pero eso es la debilidad de Jorge, eso no es la falta de la palabra. ¿Sí? Pero tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar. A mí, um, a mí me duele a veces que escucho a algún hermano en Colombia un domingo en la mañana hablar 1 hora seguida sobre nuestro comportamiento y sobre el atavío de las mujeres y sobre no sé qué más y una cantidad de cosas y bueno, y el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, oiga, um, yo no tengo que decir, oiga, es que tú te tienes que vestir así, 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 así. No te tengo que enseñar, oiga, tú tienes que mirar todo al Señor Jesús y quererte parecer a Él. Y si tú miras al Señor Jesús y te quieres parecer a Él, vas a terminar vistiéndote como Él. ¿Cierto? Eso no es, eso no tengo que decirlo yo. Lo que yo tengo que decir es, mire al Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa en los Salmos, muy bonita, pero bueno, pero la vamos a leer en Primera de Pedro. Primero de Pedro 21, también es muy conocido. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para sigáis sus pisadas. Y entonces, cuando empezamos a leer los salmos, a buscar al Señor Jesús en esas palabras y a leerlos como las palabras de Él, entonces empezamos a ver que todas esas cosas que nosotros a veces sentimos de tristeza, de alegría, de pedir auxilio, de estar desesperados, todas esas cosas, por ahí ya pasó Jesús. ¿Sí? Entonces, mire, si yo no pienso sino en Jorge, ¿sí? Yo leo en el Salmo 70, oh Dios, acude a librarme, ¿sí?
En el 2, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. ¿Quién? Los que buscan la vida de Jorge, ¿cierto? Y entonces digo en el 5, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Entonces, Señor, por favor, piensa en mí. Jorge está muy mal. Jorge tiene problemas. A Jorge todo el mundo lo odia. Señor, acuérdate de Jorge, salva a Jorge. ¿Sí? Y si yo agarro esto para mí, solamente para mí, termino pensando únicamente en qué. En mí, en mi propia tristeza, en mi propia, ¿sí? Pero si yo digo, oiga, esto lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que decir, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. El Señor Jesús dijo a su Padre, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. El Señor Jesús dijo, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Entonces, si eso lo dijo el Señor Jesús, y yo ahora estoy sintiendo lo mismo, ¿eso qué quiere decir? Que voy en las pisadas de Él. O sea, esto que me está doliendo a mí, ya le dolió a Él. Y esto que estoy orando yo, ya lo oró Él. Y cuando estoy bien y estoy dándole gracias a Dios, lo estoy haciendo con las palabras con que Jesús ya le dio gracias a su Padre también. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? O sea, todo lo que me va pasando a mí es porque el Señor Jesús ya pasó por ahí y eso ya le ocurrió, ¿cierto? Y entonces ahí, por eso es seguir sus pisadas. Cada punto donde yo pise es porque Él ya pisó ahí. Y entonces eso significa que si yo sigo así ese camino, ¿a dónde voy a llegar? A dónde está Él. Si tú vas siguiendo a alguien, ¿dónde llegas? A donde Él. ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a mirar, y no solo los salmos, sino todo lo que leas en la Biblia, empiezas a mirar, bueno, uno siempre dice, bueno, ¿esto cómo me aplica a mí? Pero primero mire, ¿cómo aplica? Al Señor Jesús. Y si esto me dice tal cosa del Señor Jesús, entonces eso mismo lo aplico a mí, porque por donde pasó Él, paso yo. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos leer en varias partes. Bueno, leímos lo de las pisadas, ¿sí? En Primera de Juan 2, el verso 6, dice, el que debe permanecer en él, debe andar como él anduvo, ¿sí? Y en Isaías también hay un verso muy conocido, en Isaías 53, que dice, Isaías 53, el verso 4, dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, cualquier dolor que tenga yo, ya lo tuvo Él. Cualquier alegría que tenga yo, ya la tuve. Cualquier bendición que tenga yo, la recibo a través de Él. O sea, son bendiciones que el Padre ya le dio al Hijo. Y por Él me llegan a mí. Entonces, el privilegio grande que tenemos es que si empezamos a ver todas esas porciones de la Biblia que leemos, no primero aplicármelas a mí, sino primero mirar qué me dicen del Señor Jesús y cómo aplican al Señor Jesús. Y lo que aplica al Señor Jesús, también aplica para mí, porque voy en sus pisadas. Y el Señor
nos dice que podemos hablar al Padre en su nombre, y eso es un privilegio grande, porque ¿en nombre de quién? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hablaba un mensajero en la Biblia cuando hablaba en nombre de alguien? Decía, así manda a decir Nabucodonosor. Y repetían exactamente las palabras de quién? Del que los había enviado. ¿Cierto? O sea, el mensajero no decía nada. Cuando uno habla en nombre de una persona, ¿qué dice? ¿Sí? Sí. Yo no les digo acá, muchos saludos les mandaron los hermanos de Bogotá. Sino digo, así dijo el hermano Fernando, 2 puntos. Denle mis saludos a los hermanos de Valparaíso. Ahora, ¿ahí qué estoy haciendo? Hablando en nombre. Entonces, cuando el Señor Jesús me dice, hablen en mi nombre al Padre, ¿qué me está dando permiso de hacer? De tomar estas palabras que dijo Él y decírselas al Padre para decir lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, si yo necesito pedirle auxilio a Dios, yo puedo utilizar Salmo 70, verso 1, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Esas palabras del Señor Jesús las puedo utilizar yo para hablarle a Dios. Es un privilegio muy grande. ¿Sí? Y entonces, básicamente dentro de mí, ¿qué está pasando? Yo ya no estoy pensando en mí y yo ya no estoy pensando en qué le tengo que decir yo a Dios, sino estoy mirando y diciendo, oiga, por aquí pasó el Señor Jesús. Y cuando Él pasó por aquí, ¿qué dijo? ¿Y cuáles fueron sus palabras hacia su Padre? Entonces yo puedo utilizar las mismas porque voy por el mismo caminito. ¿Sí? Entonces, cada vez en mí se va a pasar lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, mis palabras, mis pensamientos van a ser cada vez menos los de Jorge y más los del Señor Jesús. Porque yo, cuando ando en las pisadas de Él, solamente estoy repitiendo por donde pasó Él. Estoy repitiendo las palabras de Él. Y entonces ahí vamos a terminar en lo que dice Gálatas, ¿sí? Gálatas 4, verso 19. Y pues la segunda parte, sobre todo lo que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a que cada día hagamos ese trabajito de ver, de buscar algo del Señor Jesús para que Él poco a poco sea formado en nosotros.